Hola a todos, mis queridos amigos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de esos temas que tanto nos gusta desentrañar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este tema, y es que hay un aura de misterio, de intriga, y sobre todo, de mucha especulación alrededor de su relación pasada y, más específicamente, de la supuesta soledad de Can Yaman. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esto basándonos en lo que hemos podido recopilar, en lo que se dice y en lo que quizás ellos mismos han insinuado. Así que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos las vidas de nuestras celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles vídeos tan interesantes como este. Comenzamos. El mundo del espectáculo turco nos ha regalado parejas que se convierten en auténticos ídolos, y la de Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda una de las más comentadas y seguidas. Sus papeles en Erkenci los catapultaron a la fama internacional, y la química en pantalla era tan palpable que inevitablemente traspasó las pantallas para la imaginación de millones de fans. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Era real el amor? Y lo que nos trae hoy aquí, ¿por qué se habla tanto de la soledad de Can Yaman, especialmente después de su relación con Demet? Todos recordamos las publicaciones en redes sociales, las entrevistas llenas de sonrisas y miradas cómplices, las alfombras rojas donde aparecían juntos, acaparando frases y titulares. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las celebridades en general, las apariencias a veces engañan. La relación, que tanto ilusionó a sus seguidores, llegó a su fin, y las razones, como suele ser habitual, nunca se aclararon del todo de forma oficial y concluyente. Se rumoreó mucho, ¿verdad? Que si las agendas de ambos eran incompatibles, que si las presiones de la fama, que si las diferencias personales. Las especulaciones eran infinitas. Y mientras Demet Özdemir ha seguido construyendo su carrera, encontrando estabilidad y, según se rumorea, también en el amor con otras personas, la atención se ha centrado, a menudo, en Can Yaman. La narrativa que ha surgido y que vamos a explorar hoy, es que Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador, su físico de ensueño y su legión de fans, podría estar viviendo un cierto tipo de soledad. Y aquí es donde entra la conexión con Demet Özdemir. ¿Fue ella una figura clave en su vida que al desaparecer, dejó un vacío? ¿O es esta soledad, una construcción mediática alimentada por la imagen que él mismo proyecta o que se proyecta de él? Para empezar, analicemos el impacto de Erkenci en sus carreras. Fue un fenómeno. La serie conectó con audiencias de todo el mundo, y ellos dos se convirtieron en las caras visibles de este éxito. La química entre Sanem y Can era innegable, y los fans querían ver esa magia reflejada en sus vidas reales. Cuando comenzaron a salir, la alegría de los seguidores fue inmensa. Parecía que dos estrellas jóvenes y talentosas habían encontrado la felicidad juntos. Sin embargo, las relaciones en el ojo público son un campo de minas. Las presiones, la falta de privacidad, las constantes expectativas, todo esto puede desgastar incluso las conexiones más fuertes. Tras su ruptura, mientras Demet parecía seguir adelante con una cierta gracia y discreción, Can Yaman ha tenido un recorrido mediático más, movido, por decirlo suavemente. Hemos visto a Can Yaman involucrado en proyectos internacionales, como su participación en Viola come il mare en Italia. Si bien esto es un gran paso en su carrera, también ha sido objeto de mucha atención mediática, a menudo centrada en su vida personal y en sus supuestas conquímicas. Y es aquí donde entra la idea de la soledad. ¿Por qué, a pesar de estar rodeado de gente, de tener proyectos exitosos, se insinúa esta soledad? Una de las teorías que circulan es que Can Yaman, quizás, busca una conexión auténtica y profunda, algo que quizás sintió con Demet y que le resulta difícil de replicar. Las relaciones fugaces, los romances pasajeros que se publican y se despublican con la misma rapidez, pueden dar la impresión de una persona que en el fondo, anhela algo más estable. Piensen en las entrevistas donde Can habla de su vida, de sus aspiraciones. A veces se le percibe como un hombre con una gran energía, ambicioso, pero también, en ocasiones, con un aire de melancolía o de búsqueda. ¿Podría esta búsqueda ser la de una conexión genuina, de alguien que entienda su mundo, sus presiones, sus sueños?
Por otro lado, está la figura de Demet Özdemir. Ella, tras la ruptura, ha sido bastante reservada sobre su vida privada. Ha sido vincula da sentimentalmente con otras personas, y su imagen pública parece más consolidada y serena. Esto, en contraste, puede hacer que la atención se dirija aún más hacia Can Yaman y su supuesto estado emocional. Cuando hablamos de la verdad detrás de la soledad de Can Yaman, no podemos evitar pensar en la intensidad de la relación que tuvo con Demet. Fue una relación que capturó la imaginación de muchos, y su fin dejó un sabor agridulce. Para algunos fans, quizás la ruptura con Demet marcó el fin de una etapa en la que él parecía más feliz, más conectado. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos. Lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas, son fragmentos editados de sus vidas, cuidadosamente seleccionados para el público. No tenemos acceso a la intimidad de su relación ni a los detalles de sus vidas actuales. Sin embargo, la narrativa de la soledad de un hombre exitoso y atractivo es, en sí misma, intrigante. Genera empatía, genera curiosidad. Y en el caso de Can Yaman, la conexión con Demet Özdemir añade una capa adicional de interés. ¿Estaba él más feliz con ella? ¿Le faltaba algo después de que su relación terminara? Podríamos especular que la intensidad de su amor fue tal que su ausencia se siente de manera particular. O quizás, y esta es una posibilidad que debemos considerar, la soledad de la que se habla no es tanto una falta de compañía, sino una búsqueda interna, una insatisfacción que trasciende las relaciones superficiales. Can Yaman ha hablado en ocasiones de la presión de ser siempre el chico guapo, de la dificultad de que la gente vea más allá de su físico. Esto sin duda puede ser una forma de soledad, una soledad de no ser comprendido, de no ser valorado por completo. Y una relación profunda como la que tuvo con Demet, podría haberle ofrecido esa validación, esa comprensión. La verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Pero como espectadores, como seguidores de sus carreras, nos gusta intentar descifrar las pistas, conectar los puntos. Y la pista más jugosa, sin duda, es la relación que compartieron y cómo ha influido en sus trayectorias y, quizás, en sus estados emocionales. Podríamos decir, para ir resumiendo un poco, que la supuesta soledad de Can Yaman es un tema complejo, alimentado por la especulación mediática y por la intensidad de su relación pasada con Demet Özdemir. Si bien Demet parece haber seguido adelante con su vida de manera más discreta, la atención sobre Can Yaman persiste, a menudo enmarcada en la idea de una búsqueda personal, o de una falta de una conexión profunda y duradera. Es posible que la intensidad de su relación con Demet haya sido un punto de referencia, y que la dificultad para replicar esa conexión en el ojo público haya contribuido a la narrativa de su soledad. O tal vez, y esta es una posibilidad muy real, Can Yaman está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, y la soledad, de la que se habla es, en realidad, un espacio que él mismo se está creando para explorar y definirse a sí mismo, más allá de las expectativas y de las relaciones superficiales. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por la vida y las especulaciones sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación, que les haya resultado intrigante y que les haya dado algo en qué pensar. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del vídeo, que me hayan acompañado en este análisis. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está realmente solo? ¿Qué papel creen que jugó Demet Özdemir en su vida? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un buen like, que nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.